Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Acuario. Les doy la bienvenida a este su canal Alelia Astral, donde escucharás el horóscopo de Acuario, el tarot de Acuario. Invitarlos a suscribirse y activar la campanita ya mismo para que puedan participar en nuestros sorteos. Esto como agradecimiento porque por ustedes podemos alimentar nuestro refugio de animalitos rescatados. Para conocer los requisitos para participar debes quedarte hasta el final del video y allí les comentamos cómo se hace. Vamos a pasar, esta es una lectura general, no tiene fecha, sexo, género a quien va dirigida. Y si no resuena, simplemente déjalo pasar o ve a tu ascendente. No todo tiene que resonar, ni todas las lecturas van a resonar contigo. Comenzamos con la lectura general, luego hablaremos del amor y del dinero. Te dice, hallarás la luz interior. Durante estos días, Acuario puede que haya sentido como que está un poquito perdido en el camino, que no sabe hacia dónde coger, pero tu luz interior durante estos días va a comenzar a revivirse y esto va muy ligado a que, digamos, tus seres espirituales van a empezar a conectar contigo y a enviarte muchas señales. Tu luz interior te va a empezar a guiar a tomar mejores decisiones en tu vida, te dice. Bueno, vamos a comenzar con la lectura para el plano de lo sentimental. Esta lectura puede ser para el crush, el novio, la amante, la ex, la esposa. Puede que la relación no tenga un nombre. Puede que estén juntos o estén separados y en contacto cero. No importa. En esta segunda barajada, digan el nombre de esa persona en su mente. ¿Listo? Y ahora quiero que digan el nombre de esa persona y el suyo en su mente para que la lectura conecte más con ustedes. ¿Listo? Le pido a mis guías espirituales que entreguen el mejor mensaje para todos los acuarianos respecto al amor. Pensamientos de esta persona hacia ustedes. Comenzamos con la primera fila. Vemos el loco, el 10 de copas invertido, la reina de bastos invertido, el sol invertido, el 7 de bastos. Bueno, vamos comenzando. Lo primero que quiero decirte en cuanto a lo que piensa sobre Acuario en este momento esta persona es que el loco me habla de alguien que tiene ganas de dar un salto de fe hacia ti. No sé si están separados, no sé qué es lo que haya pasado. Este 10 de copas invertido me dice que hay unas peleas porque alguien aquí no fue sincero, porque alguien aquí de pronto no fue del todo transparente. Sin embargo, me dice que esta persona está buscando dar un salto de fe, intentando llenarse como de valentía, intentando llenarse de fortaleza para poder hablar contigo, para buscarte, para poner el tema de conversación sobre la mesa. Porque alguien aquí no fue sincero, alguien aquí no fue transparente y lógicamente esto hirió el corazón de la otra persona. Me dice que hay unas peleas, esto puede que ya haya pasado, el que no haya sido sincero, o puede que vaya a pasar y el tarot te lo esté advirtiendo. No hubo sinceridad respecto a una persona, a un tercero en esta relación. Puede que haya sido un coqueteo, lo veo más como un coqueteo, no me aparece un hacker diciéndome que la cosa fue algo sexual, pero sí siento que hubo algún tipo de vínculo o conexión con alguien más que se te ocultó a ti, ¿sí? Entonces, esto fue una situación bastante pasajera, no lo veo como que haya cartas de amor y de sentimientos involucrados, pero esta persona sí te ocultó algo, sí te ocultó una comunicación, puede que ya te haya confesado, pero lo que el loco me dice es que hay alguien que va a dar el salto de fe para aproximarte a ti y solucionar todo este problema, ¿sí? La carta del sol, cuando me aparece así invertida, me habla acerca de alguien, de una mujer que aparenta o de un tercero que aparenta por fuera ser una muy buena persona, pero que realmente no muestra la cara. Creo que en este caso sí me habla de alguien que quiere, que desea tener algo con tu persona especial y que de frente incluso puede apoyar tu relación, pero no está siendo totalmente honesta y transparente.
Es definitivamente alguien que se muestra como tu amigo, como amiga, como alguien que aprueba la relación, pero por la espalda quiere tener a tu persona especial con él o con ella. Entonces, mucho cuidado con este tipo de personas. Tu intuición, yo creo que la luz cuando nos refería a esta carta de acá, me estaba hablando que te va a hablar acerca de quién se trata esta persona y cómo debes proceder, perdón. La carta del 7 me dice, sin embargo, que se supera toda esta situación. Esta es la resolución. Tu persona especial está pensando en hablar acerca de esto que pasó. Quizá ya tú lo sepas, entonces está hablando, te va a buscar como para dialogar, para ver cómo se puede reconstruir la confianza. Me dice que es algo que de verdad ustedes pueden superar. Esto me lo confirma este 7 de bastos. Pero la decisión finalmente queda en tus manos. La decisión finalmente pues depende de ti. Este 7 por su parte me habla de que esta persona que te piensa realmente sí tiene sentimientos hacia ti. Es una persona que tiene sentimientos nobles, sentimientos de verdad hacia Acuario. El problema que le veo yo aquí al aparecer el consultante al lado es que es alguien muy manipulable, ¿sí? Alguien como que tiene muy poco carácter para tomar decisiones, para decir no, para alejar la gente. Es como si le diera pena cortarle todo tipo de comunicación a esta tercera persona. Sin embargo, esta carta me dice que tiene muchas ilusiones contigo, que realmente sí tiene sí tiene la intención de estar a tu lado. No sé por qué habrá coqueteado con alguien más. De verdad te digo que es una persona altamente como manipulable, como te decía. Y la carta de la fortaleza me dice que son problemas que se pueden superar. Nuevamente me confirma lo que dice ese 7 de bastos y me dice se puede superar. Se puede, especialmente si tienen familia, si tienen hijos, es una situación. Yo no veo que haya habido un encuentro sexual como tal. Veo que ha habido coqueteo, filtreo, sobre todo por parte de este tercero o de esta mujer que busca a tu persona especial, que se muestra con una cara frente a ti, pero por la espalda le está hablando a esa persona que tanto tú quieres. Este 10 también me habla acerca de un triunfo, ¿sí? Y me habla además de una situación que se equilibra a tu favor. Me habla acerca de que finaliza la incertidumbre respecto a las dudas, respecto a las sospechas que tú tenías. Si no te has suscrito, este es el momento perfecto para suscribirte y activar la campanita. La carta del imprevisto me dice que quizá quien coquetea a tu pareja es la persona que tú menos estás pensando, que se muestra realmente como si fuera súper amigo, me dice la carta de la compenetración, pero que realmente es alguien que es un rival. Me sale la carta de la guerra acompañándole. Realmente desea estar con esa persona especial que tú tienes, pero esa persona especial dará un salto de fe para solucionar esta situación, hablará, lo sacará a flote porque sí tiene sentimientos hacia ti. Veamos qué nos dice el oráculo del amor y te dice: es tiempo de desconectarte del mundo. Y siento que en el contexto de lo que está pasando, por un lado sí es cierto, necesitan su espacio para poder hablar, para poder solucionar las cosas, pero desconectarse del mundo representa desconectarse de esta persona, colocarle límites, colocarle ya un freno al contacto que pueda tener con tu persona especial y contigo también. Entre menos sepa de verdad lo que está viviendo, lo que está pasando tu relación, muchísimo mejor. Vamos a ver ahora la lectura de los que están solteros y quédense hasta el final para que sepan cómo ganar lecturas gratis. Para los que están solteros que vienen en este momento, sienten que quizá no es tiempo de iniciar nuevas relaciones. Ustedes son perfectamente conscientes en el fondo de esto. La carta del emperador invertido me dice que su última relación fue con una persona muy inmadura, con una persona que la verdad
no representó una carga más que una bendición en su vida, me dice esta carta de la consultante. Pero ¿qué viene para ustedes? Me dice, por el momento no es tiempo de iniciar nuevas relaciones. La carta del anciano invertido me dice que podrían estar iniciando relaciones simplemente por evadir duelo de una relación pasada, heridas que aún no se han sanado. Entonces, cuidado, esto me habla de relaciones casuales, relaciones netamente sexuales, pero mucho cuidado porque en medio de todo eso podrían salir lastimados o lastimar a otras personitas, pues que realmente no tienen la culpa de lo que haya pasado. La carta del estudio me dice que mejor enfócate en tu carrera, en tus sueños, en tus negocios, en tu vida profesional, que esto dará más fruto para ti. Vamos a ver qué les dice a los que están preguntando por la economía en general de todos los acuarios. Me sale la carta de la emperatriz y es una carta maravillosa porque me dice que tienes la inteligencia y el poder para solucionar un problema que en este momento tienes. Llega algo que se equilibra a tu favor, situaciones legales que salen a tu favor. Hay una persona de signo Aries de tu pasado con quien quizá tienes un problema legal. Puede ser ascendente lunar o puede ser su signo solar, ¿sí? Pero esta persona de tu pasado con quien tienes un problema legal pierde y tú ganas, te equilibras a tu favor y me dice que tienes todas las herramientas para triunfar, para ganar en temas legales con esta persona. Número de la suerte, el número 18. Y a ti que llegaste hasta aquí, quiero agradecerte, bendecirte, contarte que los requisitos son los siguientes. Bueno, primero que hay 3 formas de ganar ahora. Primero, estar en los en vivo donde respondo preguntas gratis. Segundo, activar la campanita. Segundo, participar por la lectura de los viernes. Y tercero, los sábados vamos a leer 50 comentarios que hayan dejado durante la semana 50 suscriptores diferentes preguntando, por ejemplo, por su persona especial. Deben dejar el signo de ambos para poderles responder. Los requisitos para poder participar en estos sorteos son los siguientes. Primero, estar suscrito. Segundo, darle like a este video y activar la campanita. Y tercero, tienen que escribir en su pregunta la palabra clave, que el día de hoy es limón. Bendiciones y los llevo en mi corazón.